Bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito digital, su hogar para todo lo que rodea a nuestras parejas favoritas. Espero de todo corazón que se encuentren de maravilla, con las pilas bien cargadas y listos para sumergirnos en un nuevo vídeo que viene repleto de detalles jugosos, anécdotas entrañables y por supuesto mucho amor. Hoy, mis amigos, vamos a desmenuzar un secreto que acaba de salir a la luz, un detalle recién revelado que nos ha sacado a todos una sonrisa de oreja a oreja y nos ha dejado con unas ganas insaciables de saber más. Y es que presten mucha atención, porque esto es oro puro. Anne Ercel, esa talentosa y radiante actriz que todos admiramos y adoramos con locura, ha decidido abrirnos una pequeña ventana a su intimidad para compartir uno de los hábitos más particulares y entrañables de su amado Kerem Bürsin. Y sí, han oído bien, y parece que a ella le encanta, pero le encanta muchísimo. Vamos a adentrarnos en la privacidad de esta pareja que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta, para descubrir ese pequeño, pero significativo, detalle que hace a Kerem tan especial para Hande. Así que si son fieles seguidores de Kerem y Hande, si disfrutan de las anécdotas más íntimas de las celebridades, o si simplemente les encanta estar al día de los romances más sonados y de las historias que nos hacen soñar, este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta dulce revelación, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos ayuda a seguir creciendo y a poder ofrecerles contenido de la más alta calidad. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es tan fácil como darle a ese botón rojo que dice suscribirse, y lo más importante, activen esa campanita de notificaciones. Así se enterarán de todas nuestras novedades al instante, no se perderán ni un solo detalle y de paso, nos dan ese impulso que tanto necesitamos para seguir creando. Ahora sí, abróchense los cinturones, acomódense bien, porque la historia que vamos a desgranar hoy es pura dulzura y ternura. Resulta que en una reciente entrevista que, como era de esperar, ha causado un auténtico revuelo en las redes sociales y en todos los medios turcos, Hande Ercel fue interrogada sobre su relación con Kerem Bürsin. Esa conexión tan especial, esa química tan palpable que traspasa la pantalla y que tanto nos gusta presenciar, fue el foco de la conversación. Y entre risas, con esa chispa natural y esa sinceridad que la caracterizan, Hande se abrió con nosotros y nos reveló un hábito de Kerem que a primera vista podría parecer insignificante, hasta mundano si quieren, pero que para ella tiene un significado profundo, lo que es mejor, le resulta increíblemente adorable. Y aquí viene la parte que todos estábamos esperando con ansias. El hábito del que hablamos, según Hande, tiene que ver con la forma en que Kerem Bürsin maneja su tiempo libre, especialmente cuando se trata de esos preciados momentos de relajación y descanso. Pero no se trata de algo complicado, exótico o que requiera habilidades especiales. No, señores y señoras, se trata de algo sorprendentemente cotidiano, algo que reside en la simplicidad de lo diario, y es precisamente ahí donde reside su inmenso encanto. Hande contó con una sonrisa que Kerem tiene una especie de ritual, una rutina que sigue fielmente cuando tiene un respiro en sus apretadas y ajetreadas agendas de trabajo. Y este ritual, queridos amigos, consiste en pasar un tiempo significativo, y aquí está la clave del asunto, dedicándose a leer. Pero no se trata de una lectura superficial, de pasar las páginas sin más, ni de leer cualquier tipo de libro. Según Hande, Kerem es un lector ávido, un apasionado de las letras, y cuando tiene tiempo libre, se sumerge por completo sin excusas ni distracciones, en el fascinante mundo de los libros. Ella describe con detalle cómo, incluso en medio del frenesí de la vida de un actor famoso, Kerem siempre encuentra un hueco, por pequeño que sea, para sentarse tranquilamente con un libro. Ya sea en la comodidad de su hogar, en un café con un ambiente relajado, o incluso aprovechando alguna pausa en el rodaje si la oportunidad se presenta de forma propicia. Lo que a Hande le fascina de esta faceta de Kerem es la intensidad con la que se concentra. Dice que cuando él está leyendo, es como si el resto del universo desapareciera. Se crea una burbuja, una zona de confort y concentración, en la que él está absorto en las páginas, viviendo cada palabra, cada personaje, cada escena. Y esa dedicación, esa capacidad innata de desconectar por completo del exterior para conectar de manera profunda con la historia, es algo que ella admira profundamente. Pero no es solo la acción de leer en sí lo que cautiva a Hande, sino también la diversidad y la calidad de los libros que Kerem elige. Hande mencionó que Kerem posee una gran curiosidad intelectual, una mente inquieta que siempre busca expandirse. Por eso sus gustos literarios son muy variados. A veces puede ser ficción, explorando mundos imaginarios y tramas cautivadoras,
otras veces, se sumerge en la historia, buscando comprender el pasado para entender mejor el presente, o incluso se inclina por temas de desarrollo personal, buscando herramientas para crecer y mejorar. Lo verdaderamente importante, según ella, es que Kerem concibe la lectura como una forma de crecimiento constante, un método de aprendizaje continuo, y como una vía de escape saludable y un enriquecimiento personal invaluable. Para Hande, esta faceta de Kerem dice muchísimo de su personalidad, de su alma reflexiva y de su incansable deseo de expandir sus horizontes. Ella lo describe como un alma sabia, alguien que valora profundamente el conocimiento, la introspección y la reflexión. Y es precisamente esta faceta de su personalidad, esta pasión silenciosa pero increíblemente poderosa, lo que más le enamora de él, lo que hace que lo admire aún más. Además, Hande hizo hincapié en cómo este hábito de Kerem también le permite a ella disfrutar de momentos de tranquilidad y paz. Porque mientras él está completamente sumergido en su lectura, en su propio universo literario, ella puede dedicarse a sus propias actividades, a sus pasiones, o simplemente disfrutar de su compañía en un ambiente de calma y armonía. Es un tipo de conexión que no necesita grandes gestos, que no requiere de demostraciones constantes, sino que se basa en el respeto mutuo por los espacios individuales, en la comprensión de las necesidades del otro y en la apreciación sincera de las pasiones que mueven a cada uno. Imaginen la escena: Kerem con un libro entre sus manos, la mirada perdida en las páginas, absorto en sus pensamientos, y Hande sentada a su lado, observándolo con una sonrisa en los labios, disfrutando de esa faceta tan íntima, tan genuina y tan especial de su pareja. Es una imagen que sin duda alguna, transmite una complicidad profunda y un amor sereno y verdadero. Pero lo que hace aún más especial esta revelación es que Hande no se limita a mencionarlo como un simple dato curioso. Lo expresa con una ternura palpable, con una dulzura que se nota en su voz, en su lenguaje corporal, en la forma en que sus ojos brillan al hablar de ello. Se nota claramente que este hábito de Kerem la enternece profundamente y, lejos de ser algo trivial, la hace quererlo aún más. Es un detalle que para muchos observadores externos podría pasar completamente desapercibido, pero para Hande es uno de los innumerables aspectos que conforman a la persona que Kerem es y que ella ama con todo su ser. Y es precisamente esta autenticidad, esta capacidad de apreciar los pequeños gestos, las pasiones genuinas y las rutinas cotidianas, lo que hace que su relación sea tan admirada y querida por el público en general. También es importante destacar que esta confesión de Hande llega en un momento en el que la pareja parece estar más unida que nunca, o al menos, esa es la impresión que tenemos a través de sus apariciones públicas y de lo que comparten en las redes sociales. A pesar de las exigencias de sus exitosas y demandantes carreras, ambos se esfuerzan visiblemente por mantener su relación fuerte, sólida y llena de amor. Y detalles como este nos muestran la base de esa fortaleza, la comprensión mutua, el respeto por la individualidad de cada uno y un amor profundo que se nutre de las pequeñas cosas. La lectura, para Kerem, parece ser no solo un simple pasatiempo, sino una parte integral de su identidad, algo que él cultiva con dedicación y pasión, y que Hande, lejos de verlo como una distracción o algo superfluo, lo celebra con alegría y lo encuentra absolutamente encantador. Y no podemos dejar de pensar en cómo este hábito de Kerem puede influir positivamente en su trabajo como actor. Un actor que lee mucho, que se sumerge en diferentes historias, en distintos mundos, que se pone en la piel de personajes muy diversos, seguramente desarrolla una mayor capacidad de empatía, una comprensión más profunda de las motivaciones humanas y una habilidad para añadir matices y capas a sus interpretaciones. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que su pasión por la lectura es una especie de entrenamiento constante para su profesión, una forma de nutrir su alma artística, de expandir su perspectiva del mundo y de comprender la complejidad del ser humano. Y todo esto, sin duda alguna, se refleja en la calidad excepcional de sus actuaciones, en la verdad y la profundidad que transmite en cada papel que interpreta. Hande, al verlo así, no solo ve al hombre que ama, sino también al profesional talentoso y dedicado que es, y aprecia enormemente esa dualidad, esa perfecta simbiosis entre su vida personal y su carrera. Además, esta revelación nos abre una ventana fascinante a la vida privada de los actores, a esos momentos de intimidad, de cotidianidad y de sencillez que tanto nos intrigan y nos conectan con ellos. A menudo los vemos deslumbrantes en alfombras rojas, concentrados en los sets de filmación, o brillando en eventos glamurosos. Pero son estos pequeños detalles, estas rutinas personales, estas facetas poco conocidas, las que nos permiten conectar con ellos a un nivel más humano, más cercano y más real.
Andercel, al compartir este entrañable hábito de Kerem Bürsin, nos está regalando una pincelada de esa intimidad, y lo hace de una manera tan natural, tan espontánea y tan cariñosa que nos hace sentir parte de su mundo, cómplices de su felicidad. Para finalizar este hermoso relato, creo que podemos resumir esta encantadora revelación en algunos puntos clave que nos permitirán atesorar esta información. Primero, Andercel ha desvelado que uno de los hábitos de Kerem Bürsin que más le gusta y que más le enternece es su profunda y apasionada devoción por la lectura. Segundo, lo que a ella realmente le fascina no es solo el simple acto de leer, sino la intensidad con la que Kerem se sumerge en los libros, su increíble capacidad de concentración que le permite aislarse del mundo exterior, y su constante búsqueda de conocimiento y crecimiento personal a través de las páginas. Y tercero, este hábito de Kerem no solo lo enriquece a él como individuo, sino que también contribuye de manera significativa a la armonía, a la calma y a la solidez de su relación, permitiéndoles disfrutar de momentos de paz, de conexión profunda y de complicidad mutua. Es sin duda alguna un hábito que, lejos de ser trivial o insignificante, revela una faceta muy importante, muy apreciada y muy reveladora de la personalidad multifacética y fascinante de Kerem Bürsin. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero de todo corazón que hayan disfrutado enormemente de esta pequeña e íntima inmersión en la vida y las peculiaridades de Kerem Bürsin, contada a través de los ojos y el corazón de la siempre adorada Andercel. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir esta noticia tan especial con ustedes y desgranar los motivos por los cuales este hábito tan sencillo y cotidiano resulta ser tan extraordinario y encantador para ella. Quiero agradecerles de verdad, de todo corazón, por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo constante, su lealtad y su entusiasmo son absolutamente fundamentales para nosotros. Nos motivan día a día a seguir buscando, investigando y compartiendo las noticias más interesantes, las anécdotas más jugosas y las historias más conmovedoras del apasionante mundo del entretenimiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido este hábito de lectura de Kerem? ¿Consideran que la lectura es un hábito importante en las relaciones de pareja? ¿Hay algún otro hábito que les parezca especialmente entrañable? Dejen sus opiniones, sus impresiones y sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a cada uno de sus mensajes. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo, entretenido y sobre todo, si les ha arrancado una sonrisa, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares, conocidos o con cualquier persona que sea fan de Ande y Kerem, o que simplemente disfrute de estas historias del corazón que nos hacen soñar. Y si aún no lo han hecho, por favor, no lo duden más, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, de todas las novedades y de las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. No se arrepentirán, se los aseguro. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, más secretos y más historias fascinantes del mundo de las celebridades. Hasta la próxima. Chao, chao, mis queridos amantes del entretenimiento.